Día de las Madres, le llevé a mi mamá flores, su perfume favorito y una carta escrita a mano con todo mi cariño. Pero lo tiró todo a la basura. Este año, esperaba que las cosas fueran diferentes. No perfectas, no extraordinarias, pero sí más suaves. No estoy seguro de por qué. Tal vez porque había estado trabajando muy duro. No había tenido tiempo de pensarlo demasiado. O tal vez fue porque recientemente la ayudé con sus impuestos, y me dio las gracias de verdad, sin que sonara forzado. O porque cuando le envié un mensaje de texto la semana pasada para confirmar el brunch, me respondió con una sonrisa. No un emoji, sino 2 puntos y un paréntesis. A la antigua, familiar, como cuando me escribía en la secundaria, antes de que todo cambiara. Así que, sí, me permití tener esperanza. Le compré su perfume favorito, el que usaba de niña y me llamaba, mi amor, en público. Compré flores frescas en una tienda local, no en el supermercado. Y pasé literalmente horas escribiendo una carta a mano. No es la típica tarjeta de Hallmark de, gracias por todo. Le dije que entendía que las cosas no siempre habían sido fáciles, que respetaba todo lo que había sacrificado por mí, y que aún la quería, incluso si no siempre parecía quererme cerca. No era desesperada, solo honesta. Me convencí de que el brunch podía ser un reinicio, una forma de volver a conectar. Me tuvo cuando apenas había salido del instituto. Durante mucho tiempo, fuimos solo nosotras. Caótico, pero cercano. Luego, cuando yo tenía 10 años, mamá conoció a Jake, su actual esposo. Al principio era decente, tranquilo y práctico. Pensé que podría estar ganando a alguien. No me había dado cuenta de que estaba a punto de desaparecer. Cuando llegó el bebé, mi medio hermano Zach, me convertí más en un recordatorio de su pasado que en su hijo. ¿Y Jake? Jake prefería un borrón y cuenta nueva, una familia nuclear. Podía sentirlo en la forma en que siempre decía, nuestro chico, pero nunca se refería a mí como su hijastro. A menos que alguien preguntara específicamente. Pero yo seguía teniendo esperanza. Porque a veces tu necesidad de ser querido supera todas las razones por las que deberías saberlo mejor. Así que cuando llegué a la casa esa mañana con los regalos en las manos, me sentí feliz. Nervioso, sí, pero también orgulloso. Sentía que me presentaba como un adulto, alguien que valía la pena tener en la mesa. La casa se veía genial. Ella se esmera en las ocasiones especiales. Mimosas, servilletas de tela y tarjetas de ubicación. Energía Pinterest. Cuando entré, levantó la vista de la mesa. «Oh, llegaste», respondió. Y por medio segundo, pensé que lo decía en serio. Que tal vez esta era la ocasión. Tal vez finalmente había hecho algo bien. Le entregué las flores y el perfume. Examinó el frasco como si fuera un recibo que no recordaba haber autorizado. «Oh, te acordaste de este», comentó. No con calidez, solo como una constatación. No dejé que me afectara. «Sí». Sonreí. Solo les quedaba uno. Asintió, volviendo ya a la mesa. Mi medio hermano Zach estaba hablando de la vida en la residencia universitaria, y de cómo su profesor de economía se parece a una persona que nunca ha pagado un alquiler. Todos rieron. Me senté. Mi lugar en la mesa incluía una servilleta doblada pero sin tarjeta. Nadie me había guardado una mimosa. Estaba bien. Me serví jugo, como un adulto responsable. Jake preguntó cómo iban las cosas en el trabajo y luego se dio la vuelta antes de que pudiera terminar de responder. Mi madre estaba arreglando el centro de mesa. Zach me pasó la sal sin mirar. Esto no era nuevo, pero hoy, por alguna razón, se sentía más pesado. Tal vez porque esta vez lo había intentado. Tal vez porque la carta seguía en el bolsillo de mi chaqueta y me preguntaba cuándo dársela. La había sellado en un sobre carmesí. Incluso usé un bolígrafo decente. ¿Alguien quiere más café?, ofrecí. Mi madre no me oyó, o fingió no hacerlo. A mitad del almuerzo, mi hermano me dedicó una sonrisa burlona. Entonces, ¿ahora disfrutas celebrando el Día de la Madre a distancia? ¿O es una visita caritativa? Jake se rió. Mi madre no dijo nada. Simplemente bebió de su copa. Sonreí como si nada me molestara diciendo: bueno, no traje un cupón, pero sí un regalo. Mi hermano sonrió. Genial. ¿Se lo enviaste por Venmo como el año pasado? No, respondí. Este año está por escrito. Me levanté, saqué la carta del bolsillo y la coloqué junto a su plato. El sobre rojo destacaba como sangre sobre un mantel blanco. Lo miró como si le acabara de entregar una citación judicial. Entonces mi hermano resopló. ¿Le escribiste una carta de amor o algo así? Dios, no, respondí, todavía sonriendo. Solo un agradecimiento. La mesa se quedó en silencio por un momento.
Entonces alguien pidió la mantequilla. Después del brunch, ayudé a recoger los platos. Estaba a mitad de camino a la cocina con una pila cuando me di cuenta de que las bolsas de basura ya habían sido llevadas al garaje. Apenas habíamos terminado de comer. Tal vez simplemente estaba siendo eficiente. Prefería un ambiente ordenado. Salí a tirar las servilletas, la puerta del garaje estaba medio abierta, y el sol brillaba lo suficiente como para iluminar el montón de la basura hacia la pared del fondo. Y allí, apoyado en una bolsa de basura negra, lo vi. El perfume seguía empaquetado. Las flores estaban dobladas hacia un lado, como si las hubieran tirado sin cuidado. Y mi sobre seguía sellado. Rojo sobre plástico negro. Toda mi ofrenda había sido desechada. Me quedé allí parado, mirando. No se sentía como furia. Al principio sentí que el calor subía por mi cuello y se instalaba detrás de mis ojos. No lo suficiente como para hacerte llorar, pero lo suficiente como para que el mundo pareciera borroso. Miré a mi alrededor. Nadie me observaba. No apareció ningún equipo de cámaras para sugerir que era un error, una broma, o que tenía la intención de devolverlo. Solo quietud y basura. Me agaché, metí la mano y lo recuperé todo. El perfume, las flores y la nota. Lo sostuve por un segundo, de pie en el garaje con poca luz, sin saber qué estaba haciendo. Tal vez fue instintivo, tal vez fue orgullo. Tal vez no soportaba la imagen de mi amor descomponiéndose bajo los pozos del café y las cáscaras de huevo. Volví a mi coche con la bolsa como si fueran pruebas de la escena de un crimen. Me senté allí por un minuto, con el motor apagado, la carta en el asiento del pasajero. Qué cosa tan ridícula escribir, pensé. Gracias por los años que me diste. Entiendo que no fue fácil, pero hiciste lo mejor que pudiste. Estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Miré fijamente el sobre. Luego conduje a casa. No nos despedimos. No envié mensajes de texto. No mencioné lo que había presenciado. Ni siquiera cerré la puerta de golpe. Simplemente me fui en silencio. Esa noche, coloqué la nota en la encimera de mi cocina, junto al perfume y las flores marchitas. Me quedé allí mirándolos, esperando que me explicaran por qué seguía intentándolo, por qué me importaba y por qué no lo vi venir. No dormí mucho, pero tomé una decisión antes de que saliera el sol. Y a la mañana siguiente, ella estaba llamando sin parar. Solía creer que las cosas cambian gradualmente, como la erosión, y que no te darías cuenta hasta que la costa hubiera desaparecido por completo. Pero, mirando hacia atrás, creo que sucedió más rápido de lo que me permití admitir. Conoció a Jake cuando yo tenía 10 años. Él apareció para cenar algunas veces antes de convertirse en un habitual. Una mañana, me desperté y encontré su coche en la entrada, sus zapatos en el pasillo, y mi madre con más maquillaje de lo normal. Ella le sonreía de una manera que no lo había hecho en años. Recuerdo haber pensado, oh, el bebé llegó poco después. Yo todavía tenía 10 años. Hice las cuentas más tarde, pero no creo que ella esperara que yo las hiciera en ese momento. En lo que pareció un solo suspiro, ella y Jake habían creado una familia completamente nueva. Nuevos hábitos y reglas. Donde antes estaba el despacho, ahora hay una guardería. Un segundo refrigerador en el garaje lleno de leche de fórmula y comida orgánica para bebés. Una tabla de tareas que ya no contenía mi nombre. Naturalmente, estaban ocupados. Los recién nacidos son un reto. Así que me dije que tenía sentido cuando no preguntaron cómo me había ido en el examen de ortografía, no se presentaron a mi musical escolar, o me dejaron esperando afuera para la práctica de karate bajo la lluvia. Simplemente estaban cansados. Era una fase. Esperé años a que esa fase pasara. No lo hizo. El bebé creció. Lo adoraban. Caminó, y aplaudieron. Dijo, papá, y lloraron. Cuando traje a casa un premio de la escuela, mi madre respondió, eso es genial. ¿Puedes vigilar a tu hermano mientras duermo la siesta? No es que dejara de quererme de la noche a la mañana. Era como si empezara a querer a alguien más ruidosamente. Y con el tiempo, el silencio se volvió terrible. Para cuando me fui a la universidad, la casa ya no parecía mía. Cada pared tenía fotos de ellos, sonriendo en parques, con pijamas navideños a juego, y mi hermano en las rodillas de Santa Claus. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal. Nuevas historias reales todos los días. Yo no estaba en ninguna de ellas. Ni siquiera una foto de la graduación del instituto. Simplemente borrado. Recuerdo que pasé por delante de un lienzo enmarcado junto a las escaleras que decía, la familia lo es todo, y pensé, sí, pero no está. Pero seguí intentándolo. Esa es la parte que todavía me avergüenza. Seguí apareciendo en los días festivos. Seguí comprando regalos de cumpleaños. Ayudaba con los gastos cuando sabía que el dinero estaba escaso,
incluso después de descubrir que tenían ahorros y simplemente se habían olvidado de decirlo. Ayudé a Jake a encontrar trabajo. Utilicé mis contactos para promocionarlo para un puesto de cara al cliente para el que no tenía las cualificaciones necesarias. Clavó su entrevista. Cuando nadie te comprueba los datos, el carisma puede llevarte lejos. Nunca le dijeron a nadie que yo ayudé. Estaba bien. Me recordé a mí mismo que no lo hacía por el crédito. Lo hacía para mantenerme conectado. Para sentir que todavía era de ellos. Incluso después de conseguir mi propio apartamento y un trabajo decente, seguí visitando, llamando y contactando a mi madre los miércoles impares para decirle: espero que tu día vaya bien. A veces respondía, a veces me dejaba en leído durante días. Pero cuando respondía, era como oxígeno. Me envió un mensaje de texto una vez después de que la ayudé con unos papeles del seguro diciendo: siempre cumples. Gracias. Releí ese mensaje durante semanas, no estoy orgulloso de ello, pero si alguna vez te has sentido invisible para alguien con quien solías ser cercano, lo entenderás. Por eso el brunch de este año dolió tanto, porque me había permitido imaginar que habíamos dado la vuelta a la página. Confirmó la invitación con una cara sonriente en su mensaje de texto. Me dio las gracias después de que la ayudé con sus impuestos. No me pidió dinero. Ese mes sentí que las cosas se estaban estabilizando. Tal vez se estaba ablandando de nuevo. Y por un pequeño momento esa mañana, de pie en su porche con flores, un mensaje y el perfume que mamá solía usar cuando yo era más joven, me sentí como un hijo de nuevo. Luego sonrió ante la broma de mi hermano sobre que yo era parte de la familia, y permaneció en silencio cuando Jake me interrumpió a mitad de la frase y cambió la conversación a algo sobre opciones sobre acciones. Y cuando le entregué el sobre, apenas lo miró. El que me había pasado la noche escribiendo. El que le decía que la quería incluso cuando dolía y se sentía unilateral. Luego lo tiró. Seguía viéndolo. La bolsa fuera del garaje, el correo rojo doblado y arrugado, la caja de perfume sin abrir y las flores medio aplastadas bajo otra basura. Lo saqué todo, no para dárselo de nuevo, no para intentar demostrar algo. Simplemente no podía soportar dejarlo allí. Porque esos objetos no eran solo regalos, eran míos. Eran yo. Y si ella no los quería, yo terminaba de dar. Mi madre envió un mensaje esa misma noche. Te fuiste de un humor extraño. Espero que no haya sido algo que hayamos hecho. Casi me hizo reír, pero no lo hizo, porque no tenía nada de divertido. No los años que pasé encogiéndome para hacer espacio para la versión de su vida que ella prefería. No las 1000 pequeñas amabilidades que di sin pedir nada a cambio. No el recuerdo de ella arropándome a las 7 y diciendo: eres todo mi mundo. Solo para crecer y descubrir que ese mundo tenía frontera que nunca se me permitió cruzar de nuevo. No me echaron, simplemente se aseguraron de que siempre me sintiera como si estuviera visitando la familia de otra persona. Así que no les he devuelto la llamada. Porque por primera vez, no estoy tratando de ser invitado. Estoy tratando de recordar lo que es pertenecerme a mí mismo. No dormí esa noche, no por furia ni por tristeza. Había algo peor, claridad, esa lúgubre y fría claridad que se instala cuando has dejado de esperar. Es como estar de pie en una casa en la que pensabas vivir para siempre. Solo para descubrir que todas las paredes son huecas. Alrededor de las 2 de la mañana, entré en mi cocina y coloqué los 3 regalos en la encimera. Perfume, flores y una carta. Parecían más pequeños y tristes hoy, como vestigios de una versión de mí mismo que ya no reconocía. Miré el sobre durante mucho tiempo, arrugado por la bolsa de basura, pero aún sellado. No lo abrí, no necesitaba hacerlo, sabía exactamente lo que decía. Abrí mi portátil. Primero los servicios públicos. Entré en las cuentas que había estado pagando en silencio, gas, agua y luz, y configuré los pagos finales del mes. Luego borré mi nombre de todo y cerré el cargo automático. A continuación, la cuenta de la matrícula. Me había ofrecido ayudar a pagar el próximo semestre de mi hermano. La transferencia aún no se había realizado. Estaba programada para el día 15, la cancelé. El correo electrónico de confirmación lo hizo oficial. Luego abrí un nuevo correo electrónico y se lo dirigí a mi madre. Asunto. Día de la Madre. Cuerpo. Solo un aviso. Escondí un sobre con dinero en efectivo dentro de la carta que te entregué. Era para la matrícula de SAC. Pensé que sabrías qué hacer con él. Espero que no se haya perdido. Pulsé enviar. Luego apagué mi portátil, preparé un té que no bebí y me senté en silencio. Dejar que ella se ocupara de ello se sentía mejor que gritar. Los mensajes de texto empezaron a llegar alrededor de las 8 de la mañana 12 de la noche, como era de esperar. Espera, ¿qué quieres decir con dinero en efectivo? No vi ningún sobre dentro.
¿Hablas en serio? Dios mío. ¿Cuánto había dentro? Voy a mirar ahora mismo. Luego estaban las llamadas, que entraban repetidamente. Observé cómo la pantalla se iluminaba y luego se apagaba. Los mensajes de voz se acumulaban como pequeños episodios de pánico. No respondí. La dejé entrar en pánico. La dejé repasar mentalmente sus pasos. La dejé preguntarse cuánto había tirado. Literalmente, y metafóricamente. No era cierto, por supuesto. No lo era. No había dinero en efectivo. Pero ella no lo sabía. Y ahora, cada vez que pensaba en esa bolsa de basura, lo sentía. La posibilidad de haber tirado algo importante. No solo un regalo, no solo dinero, algo que podría haberlo salvado. Y ahora se ha ido. Alrededor del mediodía, Jake finalmente me envió un mensaje de texto. ¿Estás siendo infantil? Esto es un problema serio. ¿Podrías informarnos si estás mintiendo? Casi respondí. Consulta con el camión de la basura. En cambio, puse mi teléfono en silencio y seguí adelante. Había un último paso que dar. Revisé mis contactos y encontré los nombres de 3 personas que le había presentado personalmente a Jake, personas con las que trabaja actualmente. Clientes potenciales, proveedores y un viejo conocido que le ayudó a conseguir un contrato secundario. Les envié a todos una versión del mismo mensaje. Hola, solo quería preguntar. De ahora en adelante, por favor no asocien mi nombre con Jake Hatcher. No hay nada dramático, solo una barrera personal. Espero que tenga sentido. No hay charla, no hay detalles, solo lo suficiente para que la gente lo sienta. Lo suficiente para que se pregunten qué ha ocurrido entre bastidores. Lo suficiente para aflojar varios hilos. Entendía cómo funcionaba ese universo. Todo el empleo de Jake dependía de su reputación como un tipo de confianza con contactos. Y si yo daba un paso atrás en silencio, otros seguirían. Al final de la semana, ya había perdido una recomendación a largo plazo. Un contrato se detuvo. Otro cliente prefirió trabajar directamente con otra persona. Ni siquiera tuve que mover un dedo, solo un correo electrónico y unos pocos espacios, y la máquina empezó a desenrollarse. Esa noche mi teléfono volvió a vibrar. ¿Lo has encontrado? Por favor, responde. Necesito saberlo. Creo que vi la bolsa a la que te refieres, pero ahora todo se ha ido. Por favor, dime si esto es real. Miré su nombre en la pantalla por un segundo. Imaginé responder con algo duro, abrupto y definitivo, pero eso le daría un cierre. Así que no hice nada. Porque esto no se trataba de venganza. Se trataba de que sintieran el peso que yo había estado cargando desde que tenía 10 años. Cuando dejé de ser todo su mundo, y me convertí en una molestia de la que no podía esperar para deshacerse. Se trataba de verlos luchar en silencio, finalmente dándose cuenta de lo que había estado diciendo durante años. No puedes borrar continuamente a alguien y esperar que siga siendo leal. Me doy cuenta de que mentí. Sé que el sobre nunca existió. Pero el dolor, la retirada y el abandono, fueron reales. Y por primera vez en mi vida, no pudieron ignorarlo. Mi madre me dejó un mensaje de voz esa noche. Su voz era temblorosa. Todavía no estaba llorando, pero se podía sentir la desesperación filtrándose a través de su calma. Por favor, llámame. Por favor. No lo sabía, no lo vi, nunca lo habría hecho, si hubiera sabido lo que había dentro. Por favor, llámame, ¿de acuerdo? Lo siento, si yo. Por favor llama. No dijo, te quiero, no dijo, lo siento, como si lo sintiera. Solo pánico, como si hubieran perdido algo esencial y no pudieran recordar dónde lo pusieron. Sigo sin responder. Mi tía me envió un mensaje de texto a la mañana siguiente. Aparentemente mi madre la había llamado llorando. Le dije que estaba siendo descortés, reservado y duro. El mensaje de mi tía fue simple. Si fuera tú, no contestaría. Ese realmente me hizo sonreír. Porque por una vez, alguien se dio cuenta. Realmente lo vio. Cuánto había dado, cuán poco había recibido, cuán pacíficamente había soportado ser nada, hasta que se volvió terrible. Ese fin de semana, guardé los regalos en mi armario. No quería quedármelos, pero tampoco estaba listo para tirarlos. Ya no eran recuerdos de ella. Eran recuerdos de mí, la versión de mí mismo que perseveró. Y ya no lo intentaba más. Había terminado. El lunes, dejó de preguntar si estaba bien y empezó a exigir respuestas. Sus mensajes de texto iban desde, siento que estés molesto, hasta, tienes que parar esto ahora. Jake me envió un correo electrónico directamente, en un tono profesional, como si estuviéramos negociando un contrato en lugar de desenredar una década de animosidad oculta. Declaró que mi decisión de desconectarme estaba dañando su carrera, y esperaba que lo reconsiderara por el bien de la estabilidad de la familia. Traducción. Tu silencio me está costando dinero.
No respondí. Entonces Zack se involucró. Escribió una nota de voz que comenzaba con, mira, sé que las cosas nunca fueron perfectas. Y terminaba con, pero en serio, estás arruinando la vida de mamá porque... ¿Un poco de basura? Esa casi me hizo reír. Un poco de basura. Ese era todo el problema, ¿no? Habían pasado años tratándome como si fuera un trasto que había que guardar en una caja y tirar al ático para no estropear la estética. Ahora que me había ido, se encontraban incapaces de funcionar. Seguí sin decir nada. No me regodeé. No me desahogué en las redes sociales. No envié un mensaje final de, aquí está todo lo que hiciste mal. Simplemente dejé de interpretar el personaje. Y esto los volvía locos. Al final de la semana, mi madre llegó a mi oficina. Sin previo aviso, sin llamada. Simplemente entró, como si estuviera en una misión. La recepcionista me llamó como si hubiera un incendio. Bajé y la vi en el vestíbulo, vestida con una chaqueta blanca y tacones que sonaban como signos de puntuación. No sonrió. ¿Podemos hablar?, pidió, acercándose ya a las puertas principales. Salimos. No me preguntó cómo estaba, no se disculpó. Fue directo al grano. ¿Has humillado a esta familia?, replicó. ¿Has avergonzado a tu hermano? El trabajo de Jake pende de un hilo. ¿Entiendes lo que eso significa? Entiendo exactamente lo que eso significa, respondí en voz baja. Me miró fijamente, con los ojos intensos. ¿Estás haciendo esto por despecho por una fiesta? Incliné la cabeza. ¿Eso es lo que piensas? Cruzó los brazos. Te criamos. Pagamos tu ropa, tu comida, tu escuela. Asentí lentamente. Y te di el pago inicial de esta casa, cubriendo tus facturas de servicios públicos durante 2 años. Me ofrecí a ayudar con la matrícula de Zack. Pero claro, hablemos de la vez que me compraste zapatillas en 5º grado. Eso rompió algo. Apretó la mandíbula. Esa fue tu elección. Nunca te pedimos que ayudaras. No, respondí. No lo pidieron, simplemente lo esperaban. Esperaban que yo recogiera el testigo cuando Jake olvidaba que la hipoteca se vencía. Esperaban que yo entendiera cuando se saltaban mi cumpleaños porque Zack tenía un examen. Esperaban que me quedara callado cuando sonreían mientras me llamaban media familia, como si fuera un accidente. Abrió la boca. Y esperaban que siguiera dando, dijo. Incluso después de que tiraran lo único que me quedaba por ofrecer. Eso dio en el clavo. Parpadeó. Algo brilló en su rostro, tal vez remordimiento, o simplemente incomodidad. Luego intentó una jugada más. Estás castigando a la persona equivocada, explicó. Estás castigando a tu hermano. Él no tiró nada. Sonreí, tenso y exhausto. ¿Quieres hablar de la carta? Hizo una pausa. La vi, mamá, respondí. En la bolsa de basura junto al garaje. La recuperé. Su rostro se transformó. La agudeza se fundió en algo más pequeño y débil. Yo. No lo sabía, respondió. Pensé que tal vez te la habías llevado contigo. No estaba segura. ¿No estabas segura? Repetí. No era mi intención. Nunca lo es. No grité. No alcé la voz. Simplemente la dejé oírlo. Realmente oírlo. No voy a dejar de actuar solo para que te sientas mejor, le dije. No voy a limpiar el desastre. Y si Jake tiene que responder por cómo consiguió ese trabajo, ya no es mi problema. Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza, como si la versión pacífica y confiable de mí mismo hubiera sido asesinada mientras dormía y reemplazada por alguien desconocido. Entonces lo dijo. No solo estás castigando a Jake, replicó. Estás castigando a esta familia. Asentí. Entonces tal vez esta familia debería haber dejado de tratarme como a un extraño con una chequera. Volví a entrar. No miré atrás. 2 días después, Zack compartió una vaga y dramática historia sobre gente que abandona a su familia cuando las cosas se ponen difíciles. A algunos conocidos les gustó. Un primo me contactó individualmente. ¿Eso es sobre ti?, respondí. Probablemente. Y si lo es, bien. Jake, según escuché, empezó a perder clientes. La gente cuestionaba sus asociaciones. Uno de los proveedores que presenté retiró su contrato, y le pidieron que renunciara un mes después. Lo llamaron reorganización. Todos sabían que no lo era. La matrícula de Zack no se pagó, tuvo que aplazarla. Nunca dije nada al respecto, no porque quisiera ser desagradable, sino porque el silencio era el único idioma que nunca aprendieron a entender. Unas semanas después de la escena en la oficina, mi mamá, Jake y Zack me llamaron en grupo. No respondí. Dejaron un mensaje de voz. Solo queremos hablar, murmuró ella, dulce y cautelosa, como alguien que intenta reiniciar un tablero de ajedrez después de darle la vuelta. Zack murmuró. Lo siento, supongo. Jake no habló. Luego mi madre añadió. Ya dejaste claro tu punto.
¿Y ahora qué? ¿Nos estás repudiando? Reproduje el mensaje 2 veces, una para oír lo que decían, y otra para oír lo que no decían. Nadie dijo, lo siento, como si lo sintiera. Nadie dijo, no te tratamos bien. Simplemente me querían de vuelta en mi puesto. Volver al papel. Pero yo había terminado de interpretarlo, así que no respondí. Bloqueé ese número. 3 meses después, me ascendieron. Nos mudamos a un piso mejor. Empecé a tener pequeñas cenas con gente que realmente quería oír lo que tenía que decir. Entonces, una noche, mi mamá me envió un mensaje. Vi que te mudaste. Espero que te vaya bien. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. No dijo lo que hizo o no hizo. No me preguntó cómo estaba. Solo quería ver si la puerta estaba abierta. No lo estaba. Preparé té, me senté en mi balcón y contemplé las luces de la ciudad. No hay ruido, no hay culpa, no hay actuación, solo silencio. Y en ese silencio, me sentí más libre que en años. A veces me pregunto si estaba exagerando. Tal vez debería haberlo dejado pasar. Sonreír a pesar del dolor. Elegir un mejor momento para establecer límites. Elegir la paz sobre el silencio. Pero entonces recordé el garaje. Recuerdo estar allí de pie con mis regalos sin abrir, todavía húmedos por la bolsa de basura. Recuerdo escribir la carta con manos temblorosas, tratando de parecer vulnerable frente a alguien que la tiró sin dudarlo. Y sé que no quemé ningún puente. Simplemente dejé de cargar con el peso de uno que fue derribado hace años. No estoy orgulloso de haber mentido sobre el dinero, pero tampoco me avergüenzo. Porque por una vez, tuvieron que lidiar con la incertidumbre, la incomodidad y la posibilidad de que lo que tiraron fuera más importante de lo que pensaban. Entonces, ¿qué opinan? ¿Fui demasiado duro? ¿Era finalmente el momento de decir basta? ¿Habrían hecho lo mismo o se habrían ido en silencio?